Bueno, pues simplemente si os parece empezamos. Lo primero es buenos días, bienvenidos, muchas gracias. Yo soy Luz López y estoy aquí representando a Ecosistema Más Empresa de Ibercaja, que es una iniciativa de Ibercaja Banco y su fundación para apoyar el crecimiento de las organizaciones, ¿no? De alguna forma lo que queremos es construir esa empresa que llamamos 2025. Vale, Para eso trabajamos sobre 6 verticales, uno que se llama innovación, otro que es digitalización, sostenibilidad, diversidad y emprendimiento. Hoy, como veis, estamos en una acción relacionada con el tema de gestión de datos. Tenemos con nosotros a Benito Cuezba, que es un profesional, ya lo vais a ver, muy experimentado. Voy a silenciaros a todos, ¿vale? Os silencio a todos, continuamos. Vale, perfecto. Bueno, Benito Cuezba es un profesional muy experimentado en todo lo que es gestión de datos y además tiene algo que es maravilloso y es que lo hace con herramientas yo creo que muy accesibles para todos. En este caso vais a trabajar con Excel y de verdad que para mí personalmente es una de las mejores referencias que tenemos a nivel nacional en el tema de gestión de datos de una forma sencilla. Yo os pediría una cosa y es que cualquier duda que tengáis se la preguntéis. Las micropíldoras duran 1 hora, Benito va a ir dando tiempos en los que vais a poder ir preguntando, pero es verdad que este curso no tiene un objetivo tanto formativo que también, sino sobre todo ejecutivo, es decir, que vayáis haciendo mientras él avanza diferentes cosas que os permitan testar en directo. Aprender de Excel sin trabajar en Excel en el momento es complicado, ¿no? Excel no se puede aprender en teórico. Así que yo os invito a que os dejéis llevar por Benito y bueno, que simplemente lo hagamos lo más práctico posible. Bueno, Benito es licenciado en físicas y PDG por el IES, ¿no? Entonces tiene este doble perfil de que es muy analítico, muy matemático, ya lo vais a ver, pero es estupendo porque también conoce mucho el ámbito de la empresa. A partir de aquí os vamos a pedir varias cosas. Bueno, os presento también a Miren y Laura, que nos van a dar apoyo durante estas sesiones, durante estas 12 sesiones, ¿vale? Y cualquier cosa que necesitéis, por supuesto, estamos a vuestra disposición. Y ahora algunos avisos que son muy útiles. 1. Lo primero que os pediremos es que por favor nos describáis desde ya vuestro correo electrónico en el chat de Zoom, porque os vamos a dar de alta en Slack, ¿vale? Hemos creado un Slack para todos los que vais a asistir a este curso, a través del cual Benito, primero, os irá dejando archivos, documentación, recomendaciones, podéis también poner las dudas ahí y de alguna forma, digamos que será nuestra zona de trabajo, ¿no? Aunque cada uno de vosotros pues llevará su ritmo, pero será nuestra zona común. Y para eso lo que necesitamos es que nos dejéis vuestro correo y os daremos de alta a lo largo del día de hoy, ¿vale? Antes del jueves seguro que estáis ya todos dentro. Y a partir de aquí, Benito os va a compartir, cuando acabéis de poner todos los correos, os compartirá el primer archivo, porque ya está colgado en Slack, pero como hoy seguramente vais a empezar a trabajar con él, pues simplemente os colgará ahora en el chat este archivo Excel y a partir de ahí empezaréis a trabajar. Y Benito, pues yo creo que ahora ya te puedo dar paso a ti, ¿no? Sí, sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, Luz. Encantado de estar con todos. Nunca había tenido una clase tan grande. Creo que ahora mismo somos 89. Estamos en 90. Así que estamos 90 ya, bueno, subiendo. Entonces, efectivamente, vamos a gastar unos minutos un poquito en hacer una introducción a lo que es el contexto del curso. Entonces, si os parece, voy a compartir ya mi pantalla. Vamos a ver si no hay ningún problema. Tendríais que estar viendo ya mi pantalla. No sé si... Lo vemos. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos empezando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a intentar? Tenemos aproximadamente unas 10 horas en total. Lo que tenemos que intentar conseguir en 10 horas tenemos que ser realistas. No podemos conseguir milagros. No os puedo hacer súper especialistas en Excel. Entonces vamos a intentar hacer solo una cosa, pero una cosa que nos permita quizá pues, cambiar un poquito al menos nuestro estilo de gestión. Entonces lo que vamos a intentar es reforzar en los perfiles de todos los asistentes lo que se ha venido a llamar el enfoque data driven, es decir, el enfoque de orientación a datos. Entonces, ¿qué significa esto, data driven? Bueno, pues significa disponer de procesos o de actividades que se ven guiadas por los datos que existen.
y que, aunque no rechazan la intuición o la experiencia, pero siempre intentan confirmarla con evidencia empírica. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y no con especulaciones o con elementos del pasado. Para poder reforzar un poco esta idea, quizá podemos tener en cuenta un poco lo que comentaba este hombre, Jeff Hoffman, fundador de Booking, y en una charla motivacional que dio en la Bolsa de Nueva York, dijo una cosa que está muy bien y que nos puede hacer pensar acerca de las corazonadas o las intuiciones o la experiencia. Y es que las tres palabras más peligrosas para una empresa son lo estamos haciendo bien. O sea, es confiarse. Porque las compañías piensan que lo han estado haciendo bien durante mucho tiempo, 50 años, o 20, o 30, o 10, o 3, y piensan que por eso les va a seguir yendo bien. Pero muchas veces no se dan cuenta de que no importa el pasado, sino que importan los 5 años siguientes. Y en un contexto pues, de gran complejidad, donde hay que afinar mucho, y más en estos tiempos de pandemia, pues tenemos que reforzar todos la parte data driven, la parte analítica que nos permita tomar decisiones basadas en datos. Quizá un poco, ¿qué es lo que más dificulta a las organizaciones hacer esto? Pues fundamentalmente son dos factores. Lo vamos a resumir, estos 4 que están aquí son el cambio cultural en la empresa. Normalmente las empresas pues, no les resulta fácil entrar en esa cultura de los datos, y la causa fundamental es que hay una capacidad de análisis de datos que hay que potenciar, que no es muy poderosa, que no es muy potente, que es pobre. Entonces, el objetivo de nuestro curso va a ser intentar disponer de las técnicas más sencillas, las que se pueden dar en un curso de 10 horas, pero que nos permitan dar ese salto, que nos permitan realmente coger una tabla o un conjunto de datos y analizarlo. Quizá tenemos que tener en cuenta qué es esto de la ¿cómo podríamos decirlo? La literacy sería la capacidad de leer los datos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta un cambio que se está produciendo de manera radical. Y es que este famoso triángulo de las empresas, donde teníamos que tener en cuenta a las personas, a los procesos y a la tecnología, está cambiando. Y en el futuro y en el presente prácticamente ya, ese triángulo ha cambiado por esta figura. Es decir, tenemos procesos, tenemos tecnología, tenemos personas, pero hemos incorporado tantas herramientas de gestión de información, tantos datos a la operativa empresarial, que aparece ya un triángulo por derecho propio, que es el triángulo de los datos, y que está justo en medio de todos, y que es la clave para poder hacer un poco el análisis. Entonces, nosotros no vamos a poder conseguir hacer un milagro en el sentido de que podamos conseguir que vuestras empresas den un salto enorme, pero sí que podemos conseguir que vosotros deis un salto. ¿Y eso cómo lo queremos hacer? Bueno, pues lo queremos hacer utilizando la herramienta más común que hay en este momento en el mercado, y a la vez una de las más poderosas, de las más potentes, aunque con capacidades poco conocidas, que es Microsoft Excel. Excel es una aplicación que todos conocemos y que podemos catalogar como una killer app. O sea, es una aplicación que ha cambiado el mercado. Una killer app es aquella aplicación que cuando llega a un mercado lo cambia todo. Por ejemplo, Spotify pues ha cambiado el mundo de la música, ¿no? O, pues, no sé, podríamos decir YouTube, por ejemplo, pues fue la killer app del vídeo, ¿no? Entonces, cuando aparecen los ordenadores personales, la aplicación que realmente marca la diferencia y es la clave para la adopción por parte de los usuarios es Excel. Excel aparece, las primeras, no la propia Excel, sino programas que ya empiezan a desarrollar la idea de hoja de cálculo, aparecen cerca del año 79, el año 79, y disponemos en Microsoft Excel de versiones desde 1985. Entonces, ahora mismo ha habido 19 liberaciones desde el año 85 de Excel. Excel tiene un ciclo de vida de aproximadamente unos 3 años. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es intentar
saber que todos sepáis qué versión de Excel tenéis, ¿de acuerdo? Para que podamos, si en algún caso surge algún problema y yo os pregunto qué versión tienes, seáis capaces de decirme cuál es. Entonces yo voy a ir ahora a mi Excel, que la tengo abierta aquí, ¿de acuerdo? Entonces tendríais que abrir todos vuestra Excel, tener un poco la pantalla o escucharme, tapar la pantalla de Zoom y abrir vuestra Excel y tendríais que ir al menú Archivo. Aquí lo primero que nos podemos encontrar es que, dada esa variedad que hay, es posible que haya alguna diferencia entre lo que veis en mi pantalla y la vuestra. Guiaros un poquito también por intuición, es posible que alguna palabra cambie ligeramente, pero tendríais que tener todos un menú Archivo, ¿de acuerdo? Cuando pulsáis en Archivo, tendríais que ver que se despliega una pantalla de este tipo, que es posible que algún elemento de los que yo tengo aquí en el centro vosotros no lo tengáis, pero sí que tendríais que tener elementos de este estilo. Información, guardar una copia, imprimir, compartir, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, repito, estando en la Excel en blanco, voy a Archivo y busco Cuenta. Entonces, en Cuenta le doy clic y llego a una pantalla que tiene que tener los elementos principales de la versión de Excel. Es posible, lo que os digo, que en alguna máquina no se llame Cuenta, buscar algo que rápidamente os parezca que es un poco la licencia o donde puede estar los datos del programa y os tendría que salir una pantalla de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que mirar en dos sitios. Uno es este, aplicación de Microsoft 365 para empresas. Aquí es posible que en vuestras versiones aparezca que tenéis 2013, 2016, 365, dudo que tengáis ya ninguno una versión 2007, quizá 2010, y es posible que a algunas personas les aparezca que tienen la versión de hogar o PYME, y es posible que a algunos les aparezca una versión Pro Plus o similar. Y este es un elemento importante, es saber la versión de Excel de la que disponéis. Estaría bien que os la anotarais por si en algún momento surge la necesidad, porque yo iré diciendo cosas, en principio todo lo que vamos a hacer en el curso se puede hacer con versiones desde la 2010. Entonces yo creo que no tendríais que tener ningún problema. Incluso probablemente os diría desde la 2007. Pero está bien saber la versión. Y luego otro punto importante que tenéis que saber es si vais a acerca de Excel y le dais, veréis si vuestra versión es de 32 bits o de 64. Este punto también es importante si en algún momento tenéis que instalar alguna cosa, entonces es importante saber si es de 34, de 32 o de 64. Repito el proceso completo. Estoy en una Excel en blanco, estoy en el lienzo en blanco de Excel, voy al primer menú, Archivo, voy a Cuenta o Equivalente, donde veáis que puede estar la información de la licencia de Excel. Me fijo en la licencia del producto, veis que es información de producto, Microsoft 365, busco algún botón donde pueda poner acerca de Excel y le doy para ver, voy a poner esto grande por si. Una cosa que usaré en el curso para facilitaros, la pantalla que yo tengo está a mucha resolución, entonces dependiendo de vuestras pantallas, es posible que alguna cosa no veáis bien. Entonces, una cosa que haré, si creo que es necesario, haré un zoom, ¿de acuerdo? Entonces, para que podáis ver mejor. Supongo que todos ahora habréis visto un aumento en el tamaño de la pantalla. Ahora podréis ver más fácilmente que mi versión es la 365, versión Yo lo 16, dejaría de 64 bits. ¿De acuerdo? La formalización. Benito, perdona, reactívate el audio, porfa. Benito. Ahora.
Ya, Ahora. Perfecto. ya. Vuelvo a compartir pantalla. Compartir. Vale, estábamos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ahora todos ya tendréis que saber vuestra versión. Quizá me puede servir si pudierais, por favor, anotar Excel 2013, 2016, 32.64 en el chat. Yo luego lo analizaré cuando acabemos la clase y veré si hay algún caso anómalo, o sea, alguna cosa que tenga que tener en cuenta en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Volvemos entonces a nuestra aplicación. Entonces, probablemente la mayor parte de vuestras máquinas estaréis en Excel 2010, probablemente, o superior, y un número significativo estaréis actualizados a la última versión con Excel 365. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a profundizar demasiado en las versiones, prácticamente para lo que nosotros vamos a usar son todas equivalentes, pero lógicamente si quisierais seguir progresando en Excel, sí que es recomendable que al menos intentéis estar en una 2016. 2016 o Excel 365. Yo os recomendaría estar en una de esas dos porque es la que os permite una evolución en Excel más importante porque es las que incorporan las nuevas funcionalidades de tratamiento de datos que se han creado en Excel, que os contaré ahora muy por encima y que no van a ser el objeto de este curso, de esta sesión. Simplemente con Excel se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer hasta una versión de la Mona Lisa. O sea, tenemos que ser conscientes de que es un programa extremadamente versátil. Y tenemos que tener también en cuenta que tiene una cierta leyenda negra, que está basada en las características del programa en las versiones pues, de hace 10, 15 años. Efectivamente, las primeras versiones de Excel pues eran versiones que no eran del todo estables, que presentaban algún problema, que el número de datos que podían gestionar era relativamente limitado porque el lienzo de las versiones originales de Excel solo permitía 60.000 filas, ahora ya permite 1.000.000, entonces había problemas. Pero todo ese tipo de leyenda negra que afirma pues, que es un programa muy simple, que solo sirve para hacer cosas pues, como un horario, pequeñas tablitas, formularios, operaciones aritméticas, que no es demasiado estable, que si la cargas mucho o que le pones mucha información, pues que no funciona correctamente. O también que oiréis a muchas personas que os dirán, yo no quiero en mi empresa Excel porque eso me hace muy dependiente de determinadas personas o de que la información esté en algún sitio, o que es una herramienta que no facilita la comunicación porque normalmente cada uno tiene su Excel y muchas veces pues no la comparte, o que es para los frikis de la empresa, que solo los que son pues muy técnicos la utilizan. Esto es un poco la leyenda negra y como toda la leyenda negra tiene una parte de verdad, pero lo que nos tenemos que ceñir es a los hechos y los hechos son que Excel es el programa más usado en el mundo empresarial y que cualquier herramienta informática que compres, después de salir, el botón más utilizado es exportar a Excel. Entonces, tenemos que ser conscientes que si lo que vamos a intentar es prohibir el uso de Excel en las organizaciones, pues estamos condenados a la melancolía. Lo que podemos hacer es hacer que se use bien, pero es un programa tan versátil que te permite trabajar, te da tal capacidad de manipulación de los datos, de juntarlos, de tratarlos, que es muy difícil evitar su uso. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar de enfoque. Y tenemos que ir un poco a lo que sería una situación un poco más realista, en la cual podemos decir que Excel es una aplicación imprescindible casi en cualquier tipo de industria. Yo prácticamente no ha habido empresa a la que no haya ido en los últimos años a trabajar como especialista en tratamiento de datos, en la cual no haya encontrado un uso enormemente extenso de Excel en todos los departamentos, en departamentos de operaciones, en departamentos administrativos, financieros. Las empresas toman decisiones alrededor de una Excel. Normalmente incluso los más altos ejecutivos de la empresa, cuando tienen que tomar una decisión, muchas veces lo que hacen es testarla
con una Excel. Entonces, ahí pues hay una realidad y es que su uso es ubicuo. Es el idioma común en el mundo empresarial y es el programa sobre el que normalmente en las empresas pues hay un conocimiento mayor. Lo que no se sabe hacer con el ERP, muchas veces sí que se sabe hacer con Excel. Hay industrias completas, como las finanzas o la consultoría, que son imposibles sin Excel, porque todo está basado. Si algunos han hecho alguna auditoría, que seguro que sí, habréis visto que lo primero que hacen los auditores es venir con sus portátiles y empezar a cargar un montón de tablas de datos que normalmente están en Excel y van analizando punto por punto la operativa de la empresa, pero fundamentalmente utilizando Excel. El fichero de Excel, el fichero .xls o XLSX en la versión más moderna, es el fichero que es lingua franca en el mundo empresarial. Es el fichero que usamos el 95% de las veces para intercambiar información. Es el famoso pásame la Excel y con eso pues ya empiezas a trabajar, ¿no? Y luego otro punto absolutamente fundamental es que Excel en los últimos años ha tenido un cambio enorme y se ha convertido en un programa absolutamente especializado en el tratamiento de datos. Lo que vamos a ver nosotros en este curso es la base sobre la que construir conocimiento con Excel a medio y largo plazo. Y muchas de las cosas que vamos a ver son el punto de apoyo sobre el que fundar el conocimiento, el nuevo conocimiento de las herramientas de Excel. Os pongo un ejemplo. Vamos a usar una función de Excel que se llama buscar-v. Probablemente muchos de vosotros la habéis oído hablar de ella y otros no tanto. No os preocupéis si no habéis oído hablar de ella porque la explicaremos en profundidad. Pero buscar-v es una función que nos permite traer datos de una tabla y llevarlos a otra. Entonces, esta función lo que nos permite es entender bien la relación entre dos tablas. Y si lo entendemos bien con buscar-v, cuando llegamos a la nueva Excel e introducimos relaciones que son entre tablas, que son la posibilidad de poder unir dos tablas a través de un campo que sirve de relación, entendemos muy bien lo que es ese concepto si lo hemos entendido bien en la Excel básica con buscar-v. Entonces, construiremos nuestro conocimiento sobre lo más sencillo y poco a poco iremos creando un andamiaje de nuevos conocimientos que iremos basando o apoyando en el conocimiento básico. Entonces, nuestro curso, ¿qué aspira a realizar? Bueno, pues nosotros lo que aspiramos a realizar en estas 10 horas es conocer bien las posibilidades que nos da el Excel clásico, es decir, el Excel del lienzo de Excel, que no entramos todavía en otras cosas que os contaré ahora, y donde vamos a utilizar una serie de operaciones muy básicas, un procedimiento reglado para analizar los datos que nos va a dar mucha seguridad y nos va a permitir que nos den una tabla y con esa tabla podamos empezar a realizar un análisis que nos dé comprensión del problema y nos cuantifique las variables fundamentales del problema. Entonces, vamos a tratar fundamentalmente de tablas de Excel, de buscar-v y de tablas dinámicas. Y si esas herramientas las interiorizáis, os aseguro y os garantizo que daréis un salto sideral en vuestra capacidad de manejo de Excel. Y estaréis capacitados para, a medio plazo, quizá con otras acciones formativas, dar un salto a lo que se ha llamado el Excel moderno, en el cual lo que tenemos es Power Query, modelos de datos y DAX. Y que esta parte no va a ser objeto de este curso. Este curso está orientado a poder conseguir que una persona que tiene que tomar una decisión en un tiempo muy corto sea capaz de recibir una tabla de datos y sea capaz de analizarla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ciclo vamos a intentar dominar en este curso? Pues es este que estáis viendo, esta imagen. Vamos a intentar ser capaces de tener dos fuentes de datos, dos tablas. Alguna puede provenir de una base de datos, otra puede venir directamente de un fichero Excel al cual le aplicaremos alguna función. Todo esto le vamos a dar formato con tablas de Excel, que explicaremos ahora un poquito en qué consiste esto. Después, estas dos tablas, la tabla 1 y la tabla 2, vamos a ser capaces de relacionarlo con un buscar-v y crear una única tabla.
Y sobre esta única tabla vamos a crear una tabla dinámica. Y en la tabla dinámica es donde vamos a tener los elementos clave que nos van a permitir analizar la información. ¿De acuerdo? Entonces, todo este proceso es clave para poder seguir avanzando en la formación de Excel. ¿Y cuál es el siguiente paso que no vamos a ver, pero que sí que tenéis que conocer al menos la terminología clave? El Excel moderno lo que hace es mejora esas capacidades del Excel clásico, pero manteniendo un hilo argumental en el cual tú puedes tener distintas fuentes de datos. Tienes un bloque que se llama Power Query que te permite realizar transformaciones con los datos. Tienes un modelo de datos que te permite relacionar las tablas. Otro lenguaje que te permite hacer fórmulas para poder hacer todo tipo de medidas. Y vuelves a lo mismo, a la tabla dinámica. Por eso es tan importante dominar primero este proceso, porque en el momento que lo has dominado, cuando llegas aquí, esta parte ya la entiendes. Y entonces eres capaz de ver muy bien los distintos pasos, cómo se tienen que orientar para llegar al resultado final que buscas. ¿De acuerdo? Entonces, resumo. Lo que vamos a intentar hacer en el curso es ir viendo paso a paso este dibujo. Vamos a ir viendo qué son las tablas de Excel, vamos a ir descomponiendo el problema en partes sencillas y vamos a ir atacándolo paso a paso. Y luego vosotros seréis capaces, y lo haremos también en las sesiones finales, de utilizar todos estos pasos que hemos aprendido de manera combinada, de manera enlazada, para poder enfrentar problemas. ¿De acuerdo? Entonces, este es el objetivo del curso. Entonces, lo que voy a hacer ahora voy a dejar de compartir un momento para poder ver el chat. Vale. Y os voy a compartir una hoja de cálculo, ¿vale? Y quiero que todos bajéis a vuestro ordenador. Red desconectada, me dice. Reenviar. A ver, un momento, en privado, todos. Un segundito, que estoy... ¿Quieres que la subamos nosotros, Benito? A ver, hago un intento más, a ver, si no, sí, os pediré, sí, si podéis, sí, porque me dice... sí, por favor, subirla, porque parece que me está dando un error OneDrive vale. de mi conexión. Tengo el fichero... A ver, un segundito. Desarrollo. Ya está, Benito. Ya la estamos subiendo al... Perfecto. Vale, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a ver si aparece. Ahí está. Ya está. Entonces, tenéis ahí una hoja de cálculo que se llama datos micropíldoras. Tendríais que bajarla. Es una hoja que ocupa casi 8 megas y tiene los datos de ayer del COVID. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que bajarla y abrirla. Y una vez lo tengáis, volvéis a compartir la pantalla. Ahora no comparto todavía para que tengáis, dejo un minuto para que podáis descargar la hoja y abrirla. Veréis que tiene 3 pestañas. Vale, son las 10. Entonces vamos a trabajar la próxima media hora, vamos a trabajar con esta tabla. La hoja, se pregunta en el chat, tendríais que estar viendo todos, en el chat todos, no en ninguno particular, tendríais que ver una hoja que se llama datos micropíldoras. Voy a compartir yo mi pantalla para que lo veáis. Si alguien tiene alguna duda de dónde está la hoja, a ver si consigo... Es que claro, aquí, a ver, vamos a ver. Pero es que si comparto pantalla, entonces no me deja ver el chat. Un momento, voy a ver si consigo ver el chat. A ver, detener vídeo, nueva función, participantes. No lo puedo hacer, pero
No sé si no ha aparecido el fichero. Yo ¿No creo lo que veis en el chat? tendríais que verlo todo. Si estáis en todos, ¿No? ¿No? tendríais que ver que hay un fichero. Sí, sí, que se ve. Tenemos aquí un Sí, signo, sí. Sí, sí que lo vale, vemos. Ha aparecido en medio como para descargar directamente. vale, Correcto. Se ve. vale. Es posible que tengáis que subir con el scroll, porque si han entrado mensajes, es posible que ahora dejéis de verlo. Entonces, tendréis que subir hasta que veáis un icono verde que se llama datosmicropíldoras.xlsx. Y en el momento que lo encontréis, le dais al botón descargar. Vale, yo creo que ahora prácticamente todos o casi todos tendríais que tenerlo. Vamos a dejar un minuto más por si alguien no lo encuentra. La idea sería dentro del chat, abajo hay un enviar a y ahí podemos enviar a todos o tener un chat específico con una persona concreta. Tenéis que estar en todos. Y dentro de todos tenéis que hacer uso de la barrita lateral para subir o bajar hasta que localicéis 3 iconos o al menos uno en verde que se llama datos micropíldoras XLSX y descargarlo. Todos los que estéis en todos tendríais que verlo. Es una Excel con extensión XLSX y todos tendríais que poderla abrir, excepto alguien que tuviera una versión Excel 2007 que quizá podría tener algún problema. Pero todos los que tengáis una versión 2010 o superior tendréis que poder abrirla bien. Dejo 30 segundos más y arranco. Venga, pues comparto pantalla. Vamos a Excel. Entonces, ahora centraros en la pantalla porque todavía no vamos a hacer nada práctico y os voy a contar algunas cosas, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a contar, quiero que vayáis a la pestaña SV y simplemente ahí no tenéis que hacer nada. Solo quiero que veáis que he descargado unos datos, veis que es un formato separado por comas. No vamos a hacer nada con esto. Simplemente quiero que veáis que los datos vienen del portal de datos de la Unión Europea, son datos que descargué ayer y son datos del COVID. Entonces, simplemente el ejercicio que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer con estos datos y no tenemos que hacer nada más. Simplemente es porque veáis de dónde he sacado la información. Quiero que vayáis a tabla. Entonces, en tabla, lo que tendríais que ver si os ponéis en la celda A1, tendríais que ver esto que tengo yo aquí. ¿De acuerdo? Tendríais que ver, crear una tabla es rápido y ver una documentación. Y si bajáis un poquito, veréis que aquí ya os he dejado una tabla con las cabeceras traducidas y veis que tiene unos campos que vamos a analizar. Tiene una fecha, que es la fecha en la cual se contabiliza el número de casos y el número de fallecimientos. Después tenemos la columna casos, donde aparecerá el número de casos que se detectaron de COVID ese día en ese país. Después aparece otro número en el cual tenemos las muertes que se produjeron de COVID ese día en ese país. Y después tenemos 3 campos más donde tenemos la población de ese país, su número de habitantes. Afganistán tiene 38 millones de habitantes, Argelia tiene 43 millones y el continente en el que está ese país. Es decir, tenemos aquí una tabla probablemente bastante parecida a tablas que podáis tener vosotros. Probablemente tablas que tenéis vosotros serán probablemente bastante más grandes porque las obtendréis de ERPs o de herramientas informáticas, pero al final estaréis usando un número de columnas limitado. Entonces, para no complicarnos, claro, tenéis que tener en cuenta que somos muchos
y yo tengo que intentar evitar que nadie se quede en el camino. Entonces, usaré ejemplos realistas, pero los datasets que voy a utilizar no van a ser los estándar, porque probablemente os volveríais locos si estuviera yendo y viniendo de un lado a otro con una tabla muy complicada. Entonces, todo lo que vamos a explicar es absolutamente realista en el mundo de la empresa, pero lo haremos con dataset que, en cuanto a su extensión, a su número de columnas, no son enormes. No son enormes en su número de columnas, en su número de filas son bastante razonables. En esta hoja que estáis viendo tenemos 44.000 filas, o sea que ya es una tabla interesante, ¿de acuerdo? Entonces, la funcionalidad que vamos a ver hoy es la que nos va a permitir distinguir tres conceptos clave. Uno es el concepto de tabla, ¿de acuerdo? Otro es el concepto de tabla de Excel y otro es el concepto de tabla dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que os voy a explicar es qué es cada una de estas cosas, ¿de acuerdo? ¿Alguna persona más? Benito, actívate audio. ¿Ahora? ¿Se oye? Sí, ahora Vale. perfecto. Vale. Entonces, primero de todo, en lenguaje común, en Excel, cuando hacemos algo de este estilo, un campo, pues por ejemplo, producto, ventas, y aquí tenemos un coche y hemos vendido 10 unidades, 12 unidades, a este elemento que estoy marcando aquí, a esto lo llamamos en Excel una tabla, de manera informal, ¿de acuerdo? Pero esto para Excel no es una tabla, esto es un rango, porque él en este rango de datos no sabe distinguir nada. Él no sabe qué son las cabeceras, qué son los valores, no nos puede ofrecer muchas de las prestaciones que tiene el interfaz de Excel con los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder empezar nuestro camino data driven es cómo manejar el objeto principal que vamos a recibir para poder manipular datos, que son tablas. Entonces, cuando nos dan una tabla como esta que tengo aquí abajo, con los datos del COVID, que veis que no tiene ninguna estructura, esto lo llamamos informalmente tabla, pero no es una tabla de Excel. Para que sea una tabla de Excel tenemos que hacer lo siguiente. Voy a quitarle el formato para que no veis que está ahora en blanco. Entonces, la selecciono o me quedo en cualquiera de las zonas, la selecciono completa o me quedo en una celda y voy aquí a insertar. Menú insertar. Entonces, aquí en el menú insertar voy a poner zoom. En el menú insertar podéis ver que aparecen varios elementos. Aparece pivot table o tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y aparece tabla. Entonces, esa tabla que aparece ahí, esa sí que es una tabla de Excel y nos da un montón de prestaciones que son muy importantes y es el comienzo de nuestro camino, de nuestra ruta hacia una mejor gestión de los datos. Y va a ser un poco el objeto de la sesión de hoy. Entender qué es una tabla de Excel y cómo la podemos tratar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. Vuelvo al estándar normal, entonces selecciono la tabla, ven y le doy aquí al icono tabla. Me sale este diálogo. Vamos a verlo un poquito en detalle. Crear tabla. Simplemente aparece el rango donde están los datos. Veis que aparece aquí la cinta verde de que los datos se están moviendo. Y me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Si los tiene, está marcado. Como él sospecha que los tiene, me lo da marcado por defecto. Si no los tuviera, o sea, si producto fuera otro producto, tendría que desmarcar este y él me pondrá unas cabeceras automáticas. Pero si tiene cabeceras, le dejo marcado este. Y automáticamente le doy a aceptar. Veis que ha cambiado sustancialmente. De donde teníamos unos números de Excel sin ningún formato,
de pronto nos ha aparecido un montón de cosas nuevas. Nos han aparecido una banda de cabecera en azul oscuro, nos ha puesto ya de serie unos elementos de filtrado y nos ha creado otras bandas, las bandas de números, nos ha creado un color y nos aparece este cuadradito. Entonces, esta tabla de Excel, esta sí que es una tabla con todas las de la ley para Excel. Y aquí Excel ya sabe que hay cabeceras, que hay números y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, lo primero que nos tenemos que dar cuenta cuando convertimos una tabla, la convertimos a tabla de Excel, tenemos que darnos cuenta que aparece un menú nuevo. Sí, Estos Benito, menús, una dime. cosita. Preguntan por el chat si puedes hacer un poquito más de zoom. No sé. Sí, sí. Vale, perfecto. ¿Así? ¿O así o así? Yo creo que así se ven bastante mejor. Vale. Bueno, pues entonces es posible que alguien se maree un poco, ¿vale? Porque ahora he puesto mucho zoom y este zoom lo que me va a obligar es a mover la pantalla. Voy a intentar, mientras lo vea razonable, hacerlo de esta manera, pero si veo que la cosa no funciona, volveré a este modo donde lo que he hecho ha sido ampliar el lienzo, ¿vale? Venga, entonces, veis que ahora me voy a poner aquí, ¿vale? Me pongo encima, ahora estoy fuera y voy arriba. Veis que aquí no aparece nada, no tengo ningún menú, ¿de acuerdo? Y ahora voy a bajar y me voy a meter dentro de la tabla de Excel que he creado y voy a subir arriba. Entonces aquí ha aparecido lo que se llama un menú contextual, ¿de acuerdo? Ese menú contextual que aparece ahora se llama diseño de tabla. Y si le doy al diseño de tabla, tengo aquí un montón de elementos que aplican a la tablita que he creado y que son muy importantes porque nos ayudan a hacer un montón de cosas con los datos súper potentes y que ya en unos minutos vais a estar viendo qué cantidad de cosas podemos hacer. Entonces, tenéis que ser conscientes de que siempre que estemos dentro de la tabla aparecerá este menú. Y en el momento que salgamos, ahora voy a salir y me voy a poner aquí, vuelvo a subir y veo que el menú ya no aparece, vuelvo a bajar, vuelvo a ponerme en la tabla y el menú vuelve a estar. ¿De acuerdo? Diseño de tabla. Venga, entonces ahora vamos a volver a una visión un poquito más general. Y ya tenemos aquí, como estoy aquí en la tabla, ya me aparece aquí el menú. Entonces puedo cambiar los formatos de la tabla, lo puedo hacer de manera muy rápida. Entonces ahora vamos a ir viendo lo que os he hecho una hoja en la cual está autodocumentada. Entonces tenéis toda la documentación que podéis leer luego tranquilamente, la tenéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 20 prestaciones que tienen estas tablas y que son tremendamente útiles para nuestro trabajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar la tabla de COVID con estas técnicas, ¿de acuerdo? De tal manera que podamos aprovechar todas las prestaciones que tiene la tabla. Lo que os he hecho para que no tengáis toda esta información de esta manera un poco tan abigarrada, todo tan junto, os he creado un guioncito aquí. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a ir haciendo es ir viendo uno por uno todas las prestaciones que tiene la tabla. Antes de hacerlo, y por si a alguien no le estuviera cambiando, cuando cambia aquí y selecciona un elemento, no estuviera cambiando esta parte, lo que vamos a asegurarnos es que todos tenemos la hoja de cálculo en modo automático. Entonces voy a hacer esto, os lo voy a hacer muy despacio, porque si no aquí alguien se puede perder. Entonces ahora muy atentos porque vamos a hacer un camino hacia la configuración de Excel. Quiero que vayáis a Archivo. En Archivo tenéis que buscar Opciones y os saldrá esto, que lo voy a ampliar. Os tiene que salir Archivo, Opciones, os tiene que salir algo de este estilo.
Os espero aquí para que todo el mundo llegue. Archivo. En archivo busco opciones y le doy a opciones. Llego a un sitio donde pone opciones de Excel y le doy a fórmulas. Y aquí en fórmulas me aseguro que el libro está en automático. Porque si no, lo que hace es no refresca cuando seleccionamos y entonces veréis que hacéis cosas y no cambia. Entonces, todo el mundo tiene que estar en automático, ¿de acuerdo? Repito el proceso, acepto y lo repito, ¿de acuerdo? Estoy en Excel, voy a archivo, voy a opciones, voy al diálogo opciones de Excel, fórmulas, automático, aceptar. Y salgo del Zoom. Entonces, ahora, si selecciono aquí, veremos que cambia. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, pues vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si alguno de vosotros ha hecho lo que yo he hecho aquí, de escribir en este trocito, escribir algunas cosas, lo primero que vamos a hacer es borrarlo. Entonces, cogemos esto y le damos a suprimir y lo borramos. Y cogemos la tablita que hemos creado y la borramos. ¿Vale? Entonces, primer elemento, crear una tabla de Excel. Crear una tabla de Excel es rápido. Podemos crear una tabla en segundos. Lo primero que tenemos que hacer es que la tabla tenga continuidad, es decir, que no tenga filas completamente en blanco y que todas las columnas tengan un nombre. Después colocamos el cursor en cualquier sitio, por ejemplo en Argelia, venimos a insertar y le damos tabla. Como tiene cabeceras, aceptamos. Hago un poquito de zoom para que lo veáis completo y veis, porque veáis un poquito la idea general. Tenemos aquí el texto y ya tenemos nuestra tablita que tiene las 44.000 filas, las tiene correctamente formateadas. ¿De acuerdo? Voy a volver a hacer grande. Entiendo que vosotros lo habéis podido tener. Tenéis esto. Y entonces ya hemos creado nuestra primera tabla de Excel. Esta sí es una tabla de Excel. Frente a lo que podríamos pensar que algo como esto es una tabla de Excel, esto no es una tabla de Excel, esto es lo que nosotros llamamos el lenguaje informal una tabla, pero no es una tabla. Esto sí es una tabla, porque tiene cabeceras, él sabe que estos son cabeceras y tiene un montón de prestaciones. Entonces vamos a ir viéndolas una por una, muy despacito, para que podáis empezar a entender cómo funciona este objeto. Lo primero que vamos a hacer, entonces, es crearla, ya lo hemos hecho. Vamos al segundo paso. Segundo paso. Al igual que los rangos de nombres, las tablas aparecen en el menú desplegable del cuadro de nombres. ¿Cuál es el cuadro de nombres? El cuadro de nombres es este. Y si os dais cuenta, aquí aparece tabla 2. ¿De acuerdo? ¿Veis? Si lo selecciono, le da a y me selecciona toda la tabla. Pero me diréis, y con buen criterio, me diréis, tabla 2 no es un nombre muy significativo. Y es verdad. No podemos ponerle a este tabla 2, ponerle un nombre que nos permita luego poderlo utilizar y poderlo encontrar fácilmente. Sí, podemos. Acordaros que cuando estamos en la tabla aparece un menú contextual. El menú contextual es diseño de tabla. Entonces ahora voy a hacerlo grande para que se vea mejor. Entonces vuelvo aquí, diseño de tabla, y aquí en diseño de tabla, si voy a esta parte, veis que aparece el nombre que teníamos. Vamos a llamar a esta tabla datos COVID. ¿De acuerdo? Datos COVID. Y ya podemos, una vez hemos acabado, podemos clicar otra vez en la Excel. Quito el zoom y ahora vuelvo a este menú. Y veis que ahora ya se llama datos COVID. ¿De acuerdo? Es muy interesante esta prestación porque imaginar que estáis en documentación o estáis
Voy a crear algunas pestañas adicionales, ¿vale? Esto no lo hagáis vosotros, por favor, no hace falta que lo hagáis. Simplemente verlo en la mía. Yo estoy aquí ahora, ¿vale? Entonces, imaginar que necesito ir directamente a donde está la tabla. Entonces, vengo aquí, doy datos COVID y automáticamente vuelvo a la pestaña tabla. Entonces, que el nombre esté aquí es una herramienta útil para poder localizar la información. Entonces, hemos visto cómo crear una tabla y cómo darle un nombre y cómo utilizar ese nombre para poder ir a la información. Vamos con el tercer elemento. Las tablas proporcionan atajos especiales. Aquí tenemos que tener claro si utilizamos algún tipo de atajo de teclado. Hola, Benito. Una cosita. Es que comenta Arantxa que... ¿Puedes repetir un segundito el tema de darle nombre? Sí, lo repito. Gracias. Venga, muy bien, perfecto. Vamos a cómo se le da nombre a una tabla. Dado que ya le he creado esta y le he dado el nombre, lo voy a repetir aquí con una tabla distinta, pero voy a repetir el proceso, ¿de acuerdo? Tengo producto y tengo valor. Tengo coche, esto no lo hagáis, por favor. Coche y moto. Tengo un 5 y un 6 o un 3. Entonces, esto es una tabla informal, no es una tabla de Excel, ¿de acuerdo? Es una tabla informal donde Excel no sabe dónde está cada una de las cosas y qué diferencia hay entre valor y moto, por ejemplo. Si yo ahora hago simplemente estando en cualquier lugar de la tabla, no tengo ni que seleccionar, en cualquier lugar, si lo que hago es insertar tabla, automáticamente, como tiene cabeceras, le dejo las cabeceras y me lo pone así. Entonces, ahora ha aparecido este menú contextual, diseño de tabla. Si salgo, el menú desaparece. Si vuelvo a entrar, el menú aparece. Si voy a diseño de tabla, y ahora hago zoom para que se vea bien. Si voy a diseño, aquí es posible que vuestras versiones de Excel tengan pequeñas diferencias. Podría ser que no aparezca exactamente diseño de tabla, sino estilo de tabla o algo así. En este sentido, actuar un poco por intuición. O sea, se va a parecer un montón a lo que tengáis. Y es un menú que tiene que ser nuevo, que aparece, fijaros aquí, desaparece, aparece. O sea, que entonces aparecerá algo nuevo, le dais y vais aquí a nombre de la tabla. Y aquí podéis escribir datos, ventas. ¿De acuerdo? No es imprescindible, pero sí es recomendable, porque si vais a tener varias tablas, esa forma de navegar que os he propuesto está muy bien, porque ahora me voy aquí. Y como habéis podido ver, lo he creado en una hoja distinta, lo he creado en hoja 2 y estábamos en tabla. Pero ahora aquí aparecen dos nombres. Entonces ahora puedo utilizar este menú para navegar. Entonces puedo ir a datos ventas y efectivamente viene aquí, o puedo ir a datos COVID. Si queréis probarlo vosotros, poneros en documentación, poneros, por ejemplo, en la primera pestaña y desde aquí, si habéis puesto el nombre datos COVID, tendréis que poder volver a la tabla original. ¿De acuerdo? Venga, pues entonces, volvemos al apartado 3. Hemos repasado la creación de nombres. Las tablas proporcionan atajos especiales. Entonces, si usáis atajos de teclado, donde probablemente el más útil sería poder seleccionar un rango de datos y poder introducir filas nuevas, entonces la tabla de Excel nos ayuda. No todos los usuarios usan atajos de teclado. Voy a hacer rápidamente porque veáis un poco lo que se puede hacer. Si yo estoy aquí y tengo un rango de números, aquí, 3, y estoy aquí, automáticamente puedo seleccionar todo de golpe. Entonces, esa selección puedo también ampliarla a toda la fila. Todo esto que estoy usando no lo veis, pero son atajos de teclado que probablemente muchos de vosotros no usáis. Pero los que los uséis, podéis tener en cuenta que cuando los usáis dentro de la tabla, se adaptan. Es decir, si yo aquí ahora quiero seleccionar, pues perfectamente selecciona cada uno de los elementos
y si le doy a insertar una fila nueva, entonces automáticamente la inserta, pero solo para la tabla. No es muy importante y no quiero perder mucho tiempo con los atajos de teclado. Entonces, de momento, ahí olvidaros, no es muy relevante, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí que lo tenéis por si alguno de vosotros lo utilizara. Vámonos al punto 4, arrastrar y soltar. Una cosa muy interesante que tiene las tablas es que podemos reorganizarlas. Por ejemplo, a mí no me gusta nada que continente no esté delante de país, porque yo creo que tiene que haber una cierta jerarquía y probablemente me gustaría que lo primero que quiero ver es el continente, luego quiero ver el país y luego quiero ver la fecha. Porque así como está puesto, a mí no me gusta, porque yo quiero saber de qué continente es, qué país y luego quiero ver la fecha. Entonces, fijaros Benito, que... perdona que te corté, pero bueno, simplemente Dime. para que sepas que quedan pocos minutitos. Por si... Sí, Eso es. lo sé. La sesión Perfecto, de nada, por hoy... si querías dejar un poco de tiempo para las preguntas. Vale, perfecto. Vale, Entonces, acabo gracias. esta y en la siguiente sesión acabaremos la parte de tablas. Es Genial, mil gracias. importante, ¿eh? Entonces, vamos a cerrar este punto y luego respondemos las preguntas. Entonces, fijaros, si quisiera mover la columna, lo único que hago es me pongo encima y espero, esto os voy a poner para que veáis un poquito mejor, espero a que se me convierta en cruceta. ¿Veis que nos aparece ahí como si fuera un punto de mira? Entonces, solo he seleccionado la cabecera. ¿De acuerdo? Entonces ahora la selecciono y la muevo. ¿Veis que me va apareciendo ahí una cosita verde? Hay que tratarlo con un poquito de mimo porque si no se va un poco para arriba, para abajo, pero en el momento que se ha hecho un par de veces funciona perfectamente. Entonces le doy y entonces lo que me permite es mover con facilidad una fila. Vuelvo ahora a país y lo vuelvo a hacer, ¿vale? Y entonces vengo y vuelvo a ponerme y le pongo ahí la cruceta y le doy. Entonces, esta es una prestación muy interesante que no está en las tablas de Excel y que probablemente cuando la queréis hacer, si no usáis una tabla de Excel, sino que usáis una tabla informal, lo tendréis que hacer con un cortar y pegar y es propenso a fallos. ¿De acuerdo? Entonces, resumo, el próximo día ya empezaremos ya con esto y veremos todos los puntos que nos faltan. Veréis la enorme potencia que tiene esto, especialmente cuando veamos la segmentación y de qué manera tan sencilla, sin ni siquiera tener que hacer una tabla dinámica, podemos explorar los datos con gran sencillez. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que ya estamos muy cerca del final, si queréis, si habéis ido poniendo alguna pregunta en el chat, si Miren nos va un poco diciendo cuáles han sido las preguntas clave o qué cosas os gustaría que vuelva a repasar, hago un pequeño repaso y terminamos de asentar este concepto de tablas de Excel. Eso Miren, es. Me ¿vale? comentan igual. Sí, creo que tengo. Hay alguna pregunta, pero igual si te parece la repasamos de cara al próximo día. Vale, bien. O sea, entonces terminamos. Perdona, es más que pregunta, es repetir el proceso de mover las columnas. ¿Vale? Vale, Luego, venga, esto pues es. vale, perfecto. Pues entonces voy a hacer, por ejemplo, la de población. Vuelvo a poner el zoom para que se vea bien. Estoy en una tabla de Excel porque vemos que está correctamente formateada con un color, las cabeceras, los desplegables. Voy a la cabecera, solo selecciono la cabecera, no tengo que seleccionar la columna. Solo selecciono la cabecera. Y veo que tengo un cuadradito gordo, blanco, con fondo blanco. Yo creo que todos lo tendréis que estar viendo bien. Subo un poquito, se me convierte en una flecha para abajo. Subo otro poquito y se convierte en una cruceta. Paso de la cruz blanca a la flecha y a la cruceta. Cuando es una cruceta es que ya la puedo mover. Entonces ahí clico con el ratón, clic. Y entonces selecciona todo. Y entonces ahora empiezo a moverla. Cuando la muevo, aparece esa línea verde que tiene una pequeña línea horizontal arriba y una línea verde vertical, que me dice dónde estoy en este momento. Como no la quiero dejar ahí, me voy al siguiente, me voy al siguiente, me voy al siguiente. Entonces la quiero dejar aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí suelto. Entonces él hace el trabajo y me trae la columna. Y así no tengo que cortar y pegar con el riesgo que pueda tener de dejarme algún campo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya está estructurada
está estructurada como yo quería tenerla, porque yo lo que quiero es que primero esté el continente, que es el elemento raíz de la jerarquía, Asia, después el país, Afganistán, su población, la fecha y ya los números de casos, las muertes y el acumulado. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el proceso. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Hola. Hola. Miren. Vale, en principio, si alguien tiene alguna preguntita más, pero bueno, vamos a tener muchas sesiones para resolver todas las preguntas. Sí. Entonces, el próximo día, si queréis, para el próximo día, el que quiera trabajar un poquito esto, os he dado ya la hoja autodocumentada. Tenéis aquí todas las prestaciones. Entonces, el que quiera, no tenéis por qué hacerlo, porque lo haremos, las pasaremos por todas y haremos algunos ejercicios. Entonces, pero el que quiera avanzar puede mirárselas, ¿de acuerdo? Entonces, son hasta 20 y todas son muy interesantes. Hay algunas más que otras, yo iré dándoos énfasis en las más importantes, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos va a permitir esto, simplemente os pongo un ejemplo muy sencillo, porque lo veáis, nos permitirá insertar segmentación de datos, por ejemplo, sobre el país. Entonces nos permitirá tener un número de países, nos permitirá, por ejemplo, tener la gráfica del número de casos. Entonces, esto voy a ir muy rápido ahora, para que simplemente, entonces voy a cortar aquí. Esto lo contaremos muy en detalle el próximo día, pero porque veáis un poco cómo funciona, entonces vemos que tendremos aquí el gráfico y entonces lo que podremos hacer es rápidamente podremos explorar cada país cuál ha sido su curva de casos. Esta será una prestación que nos permite una exploración súper rápida y súper eficiente de lo que está ocurriendo en nuestra tabla. Imaginar que son vuestras ventas de producto, los pedidos que está gestionando el comercial, el inventario, etc. Bueno, pues esta, por ejemplo, es una de las más atractivas y más útiles para que, sin prácticamente hacer nada, podemos estar ganando una comprensión muy, muy importante de los datos, ¿de acuerdo? Y daros las gracias por la asistencia. Son ahora mismo, a ver, no veo la hora, pero supongo, miren, que hemos cumplido, Sí, el horario, ¿no? 33 ahora mismo. Miren, Benito, perdona, una pregunta. Bueno, lo primero, muchas gracias. La verdad es que estoy encantado. Me has abierto un auténtico mundo que no conocía. La pregunta es, he hecho lo que comentabas para mover una fila de tabla y la primera vez me ha ido bien, pero a partir de ahí, cuando pincho en alguna de las filas, me selecciona toda la tabla. No sé si he hecho algo mal y no he encontrado la forma de poder, digamos, no mover toda la tabla, sino solamente mover una fila dentro de la tabla. No, la verdad es que no debería. O sea, No debería. una vez tú tienes la tabla, si seleccionas solo una, o sea, solo seleccionas una cabecera, automáticamente la clave es la cruceta. O sea, tiene que aparecer el punto de mira. Si no aparece el punto de mira, es posible que estés haciendo otras cosas distintas. Entonces, Sí, cuando aparece el punto, que aparece, entonces es clic. Ves que cuidado con esto, porque si lo subes y lo pones, lo que hará es desalinear la tabla, entonces tienes que venir aquí y dejarlo en el sitio y cuidado, no te vayas fuera porque entonces la va a arrastrar fuera. Cuando sabe que está dentro es cuando le pone ese topecito que hay aquí arriba, ese topecillo que hay ahí, eso es que la está poniendo en la tabla de datos y ahora la cambia. Si puedes, igual, hazte una tabla un poquito más pequeña, porque esta es un poco grande y como le cuesta un poquito hacer el cambio, que son 40.000, hazte una tabla como la que he hecho yo, por ejemplo, de 3, 4 columnas y juega un poco con ella para poder ver, pero vamos, tiene que funcionarte sin problema. Sí, no, igual he tocado algo, igual he unificado las celdas o alguna cosa de estas. Muchas Puede gracias. ser o algo así, vale. Venga, muchas gracias. Nada, a ti. Benito, soy Luisa. Hola, Mira, Luisa. hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias, muy claro. Si pudieras, solo si puedes, y si va bien para la didáctica, como la pantalla no está muy maximizada, la tuya dentro de la nuestra, ¿podrías incrementar un poco el tamaño de tu puntero?
para seguirte bien. Sí, sí, sí. O sea, un momento, vamos a hacer una prueba rápida. Esto es mouse, momento, mouse, ajustar tamaño del mouse, tamaño del puntero. Vamos a ver, yo creo que así podemos... Y mientras Benito busca ¿Volvemos? eso es Sí, simplemente recordar que todas las píldoras van a estar grabadas por si cualquiera necesita recordar todo lo que estamos viendo y que la próxima sesión será este jueves, ¿vale? A la misma hora. Este jueves, vale, genial. vale. En el jueves lo que haremos es terminar este bloque, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es ir trabajando punto por punto cada uno de estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, primero veremos las tablas de Excel, después nos pasaremos a esta parte, porque didácticamente es un poquito mejor, porque además así esta la podéis empezar a utilizar desde ya. Entonces, y después veremos estos bloques de funciones y buscar uno, ¿de acuerdo? Y ya empalmaremos y haremos un ejercicio completo. Entonces, siempre nuestra dinámica va a ser tener los datos, convertirlos a tablas de Excel, hacer el buscar V, consolidar y hacer la tabla dinámica. Esta raya verde que ha aparecido aquí, no sé qué es, ¿eh? No sé si veis una raya verde que es como aquí, como un circulito. Sí. No sé de dónde ha salido. Entonces, esto será un poco el objeto de nuestras próximas sesiones. Pues cuando has marcado la columna. Pues puede ser que haya que en algún momento haya cogido como un lápiz o algo así. ¿El puntero ahora se ve bien? A ver, muévelo. O sea, este sería... Bueno, o sí, sea, sí, se ve lo he hecho mejor, mucho más, sí. lo he hecho Sí, mucho más grande. sí, se ve mejor, Vale, gracias. vale, muy bien. Perfecto, muy bien. Pues hoy gracias a todos y os espero el jueves. Os aseguro que, por cierto, una cosa muy importante. Yo entiendo que todos tenéis un montón de cosas, pero tener en cuenta que es un proceso donde voy a ir a estar enseñando etapas. Entonces, el que se pierda una sesión sufrirá en las siguientes. Estará grabado, pero tendríais que verlo. Entonces, porque si, por ejemplo, intentáis entrar en la sesión quinta y no habéis visto las anteriores, os costará. Entonces, lógicamente, dentro de vuestras posibilidades, pero si podéis intentar no saltaros ninguna, o si os la vais a tener que saltar, pues quizá repasarla con el vídeo que os ayudará a no perder el tren, porque claro, son etapas. Entonces, al final se enseña, esto es como una clase de tenis, se enseña un gesto, un revés o un drive, pero luego en el partido todo se integra. Entonces, claro, poco a poco lo iremos integrando también en distintas combinaciones. Vale. Muy bien, pues y me están listo. preguntando bastante por el tema de Slack. Igual antes de terminar lo aclaro, ¿vale? Muy bien. Eso es, ya sabéis que esto es un itinerario en el que va a haber diferentes sesiones, ¿vale? Entonces, para compartir toda la información, bueno, para tanto estar en contacto con Benito, el ponente, como para compartir cualquier tipo de información entre nosotros, usaremos una herramienta, ¿vale? Que está muy bien para eso, que se llama Slack, ¿vale? Igual muchos la conoceréis, otros no. Os llegará una invitación, os llegará un correo electrónico y os tendréis que dar de alta en esta herramienta, ¿vale? De manera que accederéis a un grupo en el que podremos resolver desde dudas, hacer preguntas a Benito, cualquier cosa, ¿vale? De todas maneras, como ya nos estamos excediendo bastante de tiempo, si queréis la próxima sesión, que será este jueves a las 9:30, lo recordamos todo, ¿vale? Pero en principio estarán allí colgadas todas las sesiones y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosita, se la podremos consultar a Benito, ¿vale? Y nada, Muy pues bien. lo que decía Benito, que agradeceros muchísimo que hayáis venido, que hayáis presenciado esta sesión y no sé si Benito quieres comentar algo más. No, nada más, lo mismo, o sea, agradeceros la presencia, aseguraros que lo que vamos a tratar es interesante, perseverar, porque os aseguro que si lo cumplís el curso, realmente os cambiará un poco la forma de gestionar, porque aquella famosa frase de en Dios confiamos, los demás que traigan datos, del padre de la calidad, la podréis aplicar, ¿no? O sea, no me cuentes historias, dame una tabla y vamos a ver los números, vamos a ver cuánto ha entrado este día, cuánto hay acumulado, entonces, bueno, podremos hacer un poco esa mezcla
que es un poco la virtuosa de intuición y de experiencia, pero también con confirmación, con datos duros. Y nada más. Perfecto. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un saludo y hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves.